Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35 de TV UJAT aquí en las instalaciones del SECOM. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un programa bastante interesante el día de hoy martes, que la universidad ya está en pleno trabajo académico. Todas sus divisiones y su alumnado y profesorado de la UJAT están en pleno trabajo de escolar, incluyendo la parte administrativa. Antes de continuar, miren, tenemos un programa bastante interesante, un tema que vamos a tratar el día de hoy. Tiene que ver que somos un país grandioso, pero ese es el tema del día de hoy. Pero también tenemos una entrevista con una queridísima maestra de nosotros ahí, compañerísima ahí del trabajo, que ahorita la presento, y vamos a tratar un tema muy, muy interesante que viene ya en estos días, la próxima semana, un trabajo de ahí de los egresados de la división. Y bueno, vamos a hablar con ella en un momentito. Permítame presentar al maestro Bolívar. Buenas tardes, invitados de lujo que tenemos hoy. Vamos a tratar, como tú dices bien, temas de escuelita otra vez, ¿no? De escuelita otra vez. Un tema bastante interesante. Yo creo que sí vale la pena analizar que somos un país grandioso, pero el pero se queda ahí. Gracias, Bolívar. Maestra. Buenas tardes. La maestra Gracias por la invitación, Margarita. maestro. Gracias. Es la coordinadora de la área de la División de Ciencias de Economía. Trae una invitación que aquí vamos a platicar mientras presentamos al maestro Casanova. Maestro. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues yo aquí vengo acompañando a la maestra Margarita como la comisión que formo parte con ella. Esta es una comisión de egresados que hay en la división. Parece que la UJAT, en el caso de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, tiene 60 años de vida. La jovencita está llegando a su tercera edad. Y entonces, obviamente, ha habido una generación de egresados, muchísimos alumnos han egresado de ahí de la CEA, digamos, la CEA empezó hace 60 años como la Escuela de Contabilidad y ha evolucionado a lo largo de 6 décadas, 60 años en nuestra división. Ya y con obviamente 4 licenciaturas. Con 4 licenciaturas y ha egresado muchísimos jóvenes de ahí, de esta división. Y bueno, tenemos dentro de esas actividades que tiene la división, está precisamente un programa, un foro que se va a realizar en estos días. Pues la universidad, en particular a través de sus divisiones, siempre está atenta y en contacto con sus egresados. Y precisamente sobre esta acción de contacto con sus egresados, la División de Ciencias Económicas y Administrativas organiza un foro que tiene que ver con ello. Pero antes de hablar, yo sí le cedo la palabra a la maestra Margarita, que es la escritora de este trabajo y que, bueno, usted trae bastante información, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Y sí, venimos a platicar aquí acompañado del maestro Casanova, quien forma parte de la Comisión del Seguimiento de Egresados. Dentro del área de estudios terminales tenemos diferentes actividades y una de ellas es buscar la vinculación de la división con nuestros egresados. Afortunadamente, muchos de nuestros egresados están en buenas áreas de trabajo, de oportunidades dentro del Estado, a nivel nacional, y también tenemos chicos a nivel internacional que están representando muy bien a la división y obviamente a la Universidad Juárez. Y bueno, parte de este trabajo también es gracias a los maestros que forman la comisión. Dentro de la comisión tenemos un representante por cada licenciatura, un representante de la licenciatura de Contabilidad, Administración, Economía, Mercadotecnia, LRC, Relaciones Comerciales, perdón, que también la anexa dentro de Mercadotecnia, la ropa Mercadotecnia a los chicos egresados de Relaciones Comerciales. Y bueno, cada representante busca la manera de seguir en contacto con los chicos. El maestro que hoy me acompaña, el maestro Casanova, él pertenece al área de contabilidad. Ellos también han hecho gran labor con nuestros egresados. Así es. Maestro, ¿qué hace usted? ¿Cuál es su función dentro de esta comisión? Bueno, mi función principalmente es tratar de buscar a los amigos egresados que actualmente se encuentran fuera del Estado,
ver en qué situación se encuentra. Y hemos encontrado a muy grandes compañeros que se encuentran en Canadá, que se encuentran en Orlando también trabajando hoy en día, y algunos compañeros que hoy en día son empresarios y ellos mismos llevan su propia contabilidad. Muy bien. Maestra, ¿cuándo se va a realizar este evento? Bueno, este evento lo estamos organizando para la próxima semana, los días 17, 18 y 19 de abril, que son el martes, el miércoles y el jueves. Va a ser aquí dentro de la división, en la sala de exdirectores. Están cordialmente invitados todos los egresados que gusten participar, que gusten acompañar a su división en este foro. Y bueno, el horario va a ser durante el horario vespertino, tomando en consideración a los jóvenes que son empresarios, a los que trabajan, con la intención de que realmente retomen esas relaciones con la división. ¿Qué se pretende con este foro a los jóvenes que egresaron de esta institución? Bueno, dentro de los objetivos que se tiene dentro de la comisión es que sea un vínculo, que podamos llevar ese seguimiento con todos nuestros egresados, saber en dónde están, saber inclusive qué necesidades tienen ellos, y ahí es donde entra la comisión en ese contacto con los egresados para saber también nosotros como división qué podemos ofrecerle a nuestros egresados para no perder ese vínculo. ¿Y se sigue manteniendo ese contacto con ellos a través de qué manera? Todas las alternativas que tenemos a la mano, lo que tenemos disponible, las redes sociales, lo del correo electrónico, vía telefónica, ayuda muchísimo lo que hace cada comisión, porque realmente buscan mucho ese contacto más personalizado, no solamente vía electrónica. Realmente los maestros procuran estar en contacto lo más personal que se pueda con ellos. Son 3 días que usted nos comenta. Así ese es. foro. El martes 17, miércoles 18 y jueves 19. Así es. Así, ¿el programa cómo sería? ¿Qué ofrecería el programa? Bueno, Para que yo vaya como egresado a ese evento. sí, maestro, como egresado, claro que sí. Bueno, maestro, si gusta. Bueno, tenemos El 17 que vamos a ver. el 17, primero que nada, pues tenemos la inauguración, Claro. acompañado con nuestro director, el maestro Lenín Martínez Pérez. Y posteriormente tenemos un coach de las empresas, acompañado de la maestra Rocío Romero Cruz, que nos va a platicar sobre este tema, ¿no? Posteriormente también tenemos por parte de la doctora Sandra un tema que se llama marketing personal, y luego al finalizar tenemos casos de éxitos de compañeros egresados de diferentes carreras. Ese es el día 17. El día 17. El 18, ¿qué nos ofrece? Bueno, el día 18 tenemos, porque también tenemos egresados de educación a distancia. Ah, muy bien. Y también ellos forman parte de nuestros chicos y de la comisión. Tenemos personas profesores que están encargados de darle seguimiento a nuestros chicos de distancia. Entonces también ellos tienen participación dentro del foro. El miércoles el maestro Domingo, él nos va a dar una charla acerca de las nuevas competencias laborales. Y bueno, nos van a acompañar también personas que narrando acerca del Sistema Estatal de Investigadores, porque también ahí tenemos parte de nuestros egresados que ya son investigadores. Tenemos casos de éxito, narraciones de personas que están en el proceso de pertenecer al Sistema Estatal de Investigadores. Bueno, hasta ahí en cuanto al día miércoles. Y el jueves, ¿qué es el cierre? ¿Qué ofrece el jueves? Cierre, bueno. El cierre, tenemos, gracias al apoyo de la Bolsa de Trabajo, tenemos una plática de parte del Sistema Estatal de Empleo, y bueno, parte de la Comisión de Economía nos van a apoyar también con un tema. Muy bien. Y también muchachos que van a narrar sus experiencias de cómo es que ahorita están en otros países. Entonces, esa parte es muy interesante porque se ve el crecimiento que tienen, van a compartir esas experiencias. También se pretende con el foro que esto ayude mucho a los egresados, a los recién egresados, que a veces no saben por dónde ir, todo ese apoyo que sientan de parte de quienes ya están con sus empresas, como comentaba el profesor hace un momento. Y bueno, dentro de las cosas que se esperan. Ese intercambio de
de experiencia, ¿no? que van a tener. Así es. Y también habrá un reencuentro. Exactamente. Porque ahí vas a encontrarte con compañeros. Con compañeros que dejamos de ver hace mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Y podemos intercambiar ideas, propuestas de Esa trabajo, experiencia. e inclusive la experiencia que Sí. hemos tenido o podemos tener en los lugares donde En los actualmente lugares. trabajamos. Es probable que encontremos al abuelito, al papá y al hijo. Porque porque hay generaciones puede de darse. Son 60 contadores. años. Sí, son El 60 abuelito años. es contador, el papá es contador y el hijo acaba de egresar como contador Así público. es. O economía, ¿no? Hay papá economista, el abuelo Sí. y todo el mundo. Bueno, qué bueno, es un encuentro bastante interesante porque es encontrar estas Esa gentes parte, que ya egresaron. esa parte de que aquí, se sí. tenía olvidada y que es una oportunidad, pues. Es un Totalmente, espacio que va a crear esa totalmente. oportunidad Sí. de reencontrarse, de platicar esas experiencias que han tenido. Y bueno, De egresados para egresados, porque también es lo que se está buscando, que los mismos egresados compartan sus experiencias. así es. Sí, porque podemos encontrar ahí algunos que ya tienen años que, como dices, no lo hemos visto. Así Oye, es. yo estoy en Guadalajara, Claro. estoy en Monterrey, entonces eso les sirve de experiencia que capte por cada uno de ellos. Compañeros generacionales que no se ven, tienen tiempo de no se ven. Maestra, me interesa estar, por ejemplo, yo quiero estar, ¿a dónde me comunico para información? A veces nos chateamos, a veces, este programa de nosotros Aprendamos Economía tiene muchos jóvenes de la división y me he encontrado jóvenes egresados de la carrera que dicen, vemos su programa. Entonces, seguramente, a lo mejor no tienen forma de un correo, un teléfono. ¿Cómo me comunicaría para que registrarme en forma? Sí, bueno, para el registro nosotros estamos manejando a través de un póster interactivo donde viene el vínculo en el cual los chicos se pueden registrar y ya nosotros tenemos el contacto con ellos. El lugar, pues como le comenté, va a ser aquí en la división, en la sala de exdirectores, las fechas 17, 18 y 19. El horario alrededor de las 4 de la tarde a 8 de la noche aproximadamente estaremos culminando. Y bueno, el contacto aquí en la división o en las páginas oficiales de la división, que sería dentro de la página de la universidad o en Facebook. Por lo regular está más abierto a la página de Facebook, donde podemos encontrar el link para que solamente ahí podamos registrarnos y en automático cada comisión se estará comunicando. Pues qué bueno que es un evento de la DACEA, están todos invitados. Maestra, muchísimas gracias por Muchas nosotros. gracias, maestro, por la invitación. Cuando quieran que estés desarrollando el foro, con gusto también atendemos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, en tu momento regresamos. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y vamos a entrar en un tema bastante interesante como pueblo. Somos un país grandioso, muy grande, con una importancia a nivel mundial, pero, y esas cosas del pero, es lo que muchas veces a nosotros nos atrasa. Nosotros aquí en México somos un pueblo multicultural, una cultura importante como la cultura madre olmeca, así se le llama, la cultura maya, la cultura azteca, los toltecas. El origen de este pueblo es grandioso, un pueblo que se llama México, conformado por 32 estados actualmente, en cultura, basado en la cultura madre, que es la cultura olmeca, y otras que están ahí. Y obviamente cuando llegan los españoles a este país, a esta región del mundo, a este continente, una cultura que está organizada en su economía, políticamente, socialmente y con una cultura definida. Una estructura social, una estructura económica bastante definida. Eran varias sociedades aquí, a lo largo y ancho del territorio de América, hoy llamado América, con diferentes niveles de desarrollo e idiosincrasia, con una vida económica, política, social definida y organizada. Lo que yo no entiendo es por qué se haya permitido a toda una sociedad de un continente, se haya permitido ser sometido por un grupo pequeño de españoles. Con un sistema de producción que algunos que han dicho que es como un sistema asiático, de comunidad asiática, algo así, organizado. Y entonces, ahí están los orígenes de este pueblo mexicano,
Por eso a veces decimos que son tres Méxicos, porque el norte tiene una forma de vida, un desarrollo, un crecimiento económico muy diferente, el centro otro y el sur o el sureste de nosotros, por acá otro. Debido a que también este generoso y grandioso país que es México, así está organizado. Revisemos históricamente quiénes vivían en el centro de la República, los aztecas, los mexicas, quiénes vivían en el norte, los ariamérica, los sioux, cheyennes y demás, quiénes vivían en el sureste, los mayas, la cultura madre, olmeca, toltecas que estaban en el sur y demás. Entonces vemos nosotros que si revisamos la historia desde el punto de vista de la economía, realmente nuestra sociedad fue una sociedad organizada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, una cultura bien. Y bueno, esta parte importante que tiene que ver el por qué somos así nosotros. Nos hace falta el pero, dar ese salto del pero. Históricamente, ¿qué opinas tú, Bolívar, Gildardo? Dale la bienvenida, Gildardo. Maestro, bienvenido. Bueno, que tuve que cederme lugar a tuve que cederme el lugar para el programa de los egresados, que por cierto es un buen programa para un reencuentro, y creo que es una estrategia de todas las universidades para saber lo que están produciendo, cómo se está reflejando en el entorno de la Lo dejamos sociedad. para el próximo 17, que ellos van a arrancar el día siguiente. Sí, pero... Bueno, la pregunta que te hace aquí. Sí, bueno, es que es muy difícil contestarte rápido, porque tiene muchas aristas, pues. Algunos sociólogos dirán, pues debido a nuestro pasado, así somos. Así es. Pero no nada más México, sino es toda lo que es América, lo que se llama América Latina, pues. Porque todos pasaron un proceso similar, parecido, ¿no? Y bueno, eso que llaman mestizaje tiene algo que ver, ¿no? Tiene algo que ver. Otras que no se cruzaron tienen otro sentido, ¿no? Claro. Pero las que se cruzaron son las que tú estás hablando, ¿no? Son las que no alcanzan. Bueno, sería cosa de ver hasta dónde llega, ¿no? Porque si hablamos de los recién, bueno, pues sí, porque a los indígenas le quitaron y todo, y le impusieron. Pero hablando actualmente, pues de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos de ese mestizaje. Claro. Yo creo que, mira, hablar de los pueblos prehispánicos, tiene razón Bolívar, tenemos que ubicarnos en la conceptualización de lo que era Mesoamérica en aquella época. Y Mesoamérica era todo... ¿El centro de la República para abajo? Todo el territorio que los españoles habían conquistado. Entonces, ahí hubieron culturas interesantes, como la Inca, la Chibcha, en Mesoamérica, en todo continente americano. Ahorita Mesoamérica era del centro de la República antes que empezara el sur. Todo está Panamá ahorita. No, era hasta Perú, América del Sur. Hasta sí, Perú, Suramérica era Suramérica. En Perú, bueno, porque se le después, pero en aquel entonces... Mesoamérica es todo el continente americano, los incas, los incas están en Perú. Los aztecas. Entonces, bueno, sencillamente el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la humanidad no ha sido lineal, ni ha sido de una manera mecánica. Creo yo que lo que sucedió en Mesoamérica, lo que sucedió en otras partes como la India, China, África, las famosas civilizaciones de la cultura Mesopotamia, representaban desarrollos propios sin influencias externas. Nosotros teníamos un desarrollo. Pero claro, sí, la larga en todo sin influencia. Ese desarrollo, tú mencionaste algo de asiático. Hubo unos antropólogos que estuvieron estudiando sobre todo la zona asiática, esas culturas, y pues sacaron el concepto de modo de producción asiático. O despótico asiático, si se conoce. Despótico tributario, le dicen. Tributario o porque asiático. Así había un tributo que tenían ellos. Sí, un tributo que lo confundieron los españoles, porque aquí hay un detalle históricamente, ¿no? Esta
formación social, era una formación social en transición de la comunidad primitiva a la sociedad esclavista. Y ya tenía características muy interesantes si nos vamos a la cultura azteca. Por ejemplo, el Estado ya aparecía, o sea, ya existía el Estado. Claro. Con todas las limitaciones de una entonces, burocracia grande que tenía. pero había un Ahí Estado, estaba. había una nobleza que controlaba un poder. La propiedad, curiosamente, la que predominaba era la comunal, pero habían inicios ya y principios de la propiedad privada. Por las castas. Sí, por las castas. De acuerdo a la pirámide social que había. Heredaban, sin ser propiedad privada, ciertas clases permitían la herencia a sus descendientes. Otro detalle, ya el esclavismo estaba en sus gérmenes, porque Ya había empezaba. la base de la actividad productiva no era esclavista, No. pero ya cuando había- capturaban en una prisioneros de guerra guerra. prisioneros, los O sea, volvían los famosos esclavos. tlacotín, que eran los esclavos. Lo volvían esclavos. Entonces, el modo de producción asiático era una olla, como decimos aquí en Tabasco, una olla de mondongo, donde había diferentes opciones y salidas. Pero lo comparan ese tipo de personas. Sí, pero aquí lo importante es, ¿qué hubiera pasado con el desarrollo de nuestros pueblos si no hubiéramos sido conquistados por los El hubiera no españoles? existe, señor Lino. Es un análisis, no, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Porque externamente teníamos nuestro propio Trayectoria, potencial sí, sí. para el desarrollo, porque el desarrollo de la humanidad y de la sociedad ni es mecánico ni es lineal. En Europa, curiosamente, ellos se encontraban en otro nivel de desarrollo, ellos ya estaban en la última fase del feudalismo, o sea que habían transitado... Estaban con el mercantilismo. Estaban en una transición hacia el capitalismo tremendamente. Entonces, el modo de producción asiático se caracterizaba, por ejemplo, los aztecas, los pueblos que conquistaban, que dominaban, los pueblos colectivamente Hasta decían el imperio azteca. le pagaban tributos a los aztecas. Cuando llegan los españoles y ven ese mecanismo de pago de tributo, pues ellos estaban en el feudalismo en su última transición, pero ya el tributo era individual, lo confundieron. Acá era un pueblo, le pagaba tributo al imperio azteca, el conquistador, a ellos era de manera individual. Pero su gran susto, su gran decepción es que llegan con los aztecas y ven y preguntan por el oro. No el perico, sino el oro. El oro, el No metal el oro. oro, porque el metal oro en esa época era el dinero en Europa. El mercantilismo. Y se Una preocupan acumulación. porque vieron que en los mercados de Tenochtitlán el dinero era el cacao, la semilla de cacao, que curiosamente Tabasco era el productor. una de las mercancías que las exportaba allá. Dijeron, ¿cómo es posible que una semillita así era la que funcione como equivalente general para el mundo de la mercancía? Claro. Curiosamente. Claro. ¿Decías algo? Sí, lo que dice Gildardo es cierto, pero bastaría ver más allá tampoco, si pudiéramos verlos, porque es una cultura homogénea. Por ejemplo, desde los chichimecas mismos, pues, que eran característicos como pueblo guerrero. Pero una característica es que cuando viene la gente de fuera, ya los mayas no estaban. Claro. Entonces hay un Porque misterio. era otra etapa histórica. Pero era como que hay un misterio, pues, o sea, no son los mayas que nosotros conocemos. Eso desaparece. Sí. Sí, porque cuánto avance, es una cultura que fue científica, pues, ¿no? Dejó muchos legados, pero no aparecen. Pero eran ciudades-estado la estructura social de Sí, los pero no aparecen mayas. como tal, pues, como por Claro, ejemplo, como como los aztecas, ¿no? Ahí está, y cuál fue su último emperador, ¿no? Y cuál fue la relación que tuvo con Cortés. No y los todo eso, ¿no? encontraron nunca los mayas. Y los mayas como que desaparecieron, como que En algún lugar se refugiaron. refugiaron. donde Y, no y llegaron. esto da pauta a que también vengan otros comentarios, como que ya habían llegado otros visitantes, no nada más los españoles, sino que ya habían venido para acá otros, ¿no? Los vikingos. Los otros que se fueron dice, muy ¿no? seguidos. No, pero además hay una corriente de que había injerencia vikinga, que eran los Y yo dueños del siempre mar. caerá en el aire la pregunta es ¿por qué permitir el sometimiento? ¿No? A
a un poquito de gente, un puñado de gente que viene y toda una población. Pero fíjate que también tiene que ver algo curioso lo que es el entorno internacional, ¿no? Claro. Porque se descubre este continente no con toda la intención. O sea, se descubrió esta cosa sin saber qué cosa había descubierto. Claro, claro. Pero ya luego se dan esas relaciones, porque la única forma para poderme apropiar de esto fue la conquista. Y Claro. con la conquista, bueno, Portugal, Francia, Inglaterra se aprovecharon, se apropiaron de todo lo que fue esta... Hay una pregunta que sí creo que vamos a contestar al regreso. El proceso de conquista y colonización, ¿cómo afectó el desarrollo económico, social y político de este pueblo de México? Regresando con esta buena pregunta, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso en su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT y por radio en el 107.3 de FM. Y si tú estás el canal 9, y si tú al canal de televisión, cable de televisión, estamos en el canal 9. Y aquí en el estudio tenemos un teléfono, el 358-1596, para recibir sus llamadas, algún mensaje, alguna salutación o alguna sugerencia sobre estos temas. Esos temas que estamos analizando pues tienen interés para todos nosotros, a la sociedad. Bueno, que estar informada de la economía. La economía a todos nos atañe, porque es parte de la vida de nosotros. Bueno, estamos platicando a gusto con Gildardo y con Bolívar un tema bastante interesante acerca de nuestro pueblo. Somos un pueblo rico en todo, un pueblo con una cultura milenaria, como decíamos hace un rato en el programa, una multicultural, los aztecas, los mayas, toltecas, la cultura madre olmeca, y si vamos a Sudamérica, todavía hay más por allá. Pero estamos analizando este tema, que creo que por ahí vamos, el origen de por qué somos nosotros así. La pregunta que dejamos al aire hace un rato es, el proceso de conquista y colonización, ¿cómo afectó el desarrollo económico, social y político de este pueblo de México? Maestro. Bueno, yo lo veo desde varios puntos de vista, tanto en la parte económica como en la parte política y en la parte social. El descubrimiento fue una cosa aparte, pero luego viene un periodo de conquista, hay una represión grande y hay un sometimiento allí cultural. O sea, nos quitan la lengua, el idioma. El idioma. Entonces, pero aparte hay una mezcla. O sea, los españoles y los franceses se mezclaron con la... Muy en particular los españoles aquí en México, ¿no? Sí, pero y esto crea más porque también hubo una importación de esclavos que también vinieron a mezclarse. Y salieron mestizos, criollos, ambos y tantas cosas. Y se fue haciendo una estructura clasista de que los que nacieron allá, eso eran los que gobernaban o tenían a gobernar. Y a los otros pues les iban dejando ciertas cosas, ¿no? Este proceso obviamente es diferente a lo que hablas ahí de la conformación del Estado, ya hablando pues de lo que sería la México, ¿no? Que es un periodo muy largo, pero se traen cosas de allá que se vienen arrastrando, ¿no? Y esto pues no nos permite el desarrollo. Obviamente una imposición de una cultura, una imposición de un modelo, un sistema económico. O sea, como que se crea otra cultura. Sobre lo que ya estaba. Inclusive, ya ves la Ciudad de México, ¿no? Arriba de las pirámides que hay ahí, sí. Construyeron sus ciudades los españoles, ¿no? Sí. Y siguen escarbando y siguen encontrando cosas. Por ejemplo, dicen que donde piensan poner el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, hay encontrado muchas cuestiones arqueológicas, ¿no? Sí, así es. Entonces, y si vemos ya todo lo que es, en este caso ya ahora México, pues multicultural. O sea, a partir de la que ya estamos manejando nosotros, hablando, son muchas culturas. Fíjense que hay un libro escrito como en los 80 por un autor que se llama Roger Bartra, que se llama El modo de producción asiático.
por lo que estamos comentando. Él en ese libro hace todo un planteamiento teórico de este concepto, pero analiza a la sociedad azteca. Y esas preguntas que nos estamos haciendo, él las hace de otra manera. Dice, ¿qué hubiera pasado si los conquistadores no hubieran llegado? Hubiéramos saltado la etapa esclavista, la etapa feudalista, el proceso de desarrollo histórico, porque el desarrollo de la humanidad no es lineal ni mecánico. Dice, pero ¿por qué no lo hicimos? O sea, llegó una cultura que estaba en una etapa histórica más avanzada, o sea, estaban en la etapa final del feudalismo, pero ¿por qué nosotros no nos desarrollamos y por qué los de Norteamérica sí se desarrollan? Y fíjate, usa un argumento muy interesante, los medios de producción. Los españoles, por ejemplo, en la agricultura usaban el arado, que era muy pequeño, que no permitía, supongamos, más profundidad y mover la tierra, que permitiera una productividad mayor en agricultura, a diferencia de los ingleses que conquistaron, colonizaron Norteamérica, que ellos, sus medios de producción eran de mayor profundidad, tenían mayor productividad en la agricultura, y la forma de organización que también traían ellos. Traían una religión totalmente diferente a la religión que traían los españoles. Claro. No hay que olvidar que los pobladores de Mesoamérica, su religión era la naturaleza, creían en el agua, creían en el sol, en la lluvia, en la luna, esos eran sus dioses, y los españoles de alguna manera impusieron una nueva religión, que eso es, como decía Bolívar, una integración de culturas, que pues ahí están los resultados, ¿no? Y fíjate que los ingleses, como bien dices, colonizaron, no se cruzaron con nadie. Colonizaron y acabaron con todos los nativos. Así es, era sacarlos. Sacarlos. O sea, cuestiones diferentes. Acabaron con todos los nativos. Aquí la cosa fue diferente. Bueno, quién sabe qué seamos nosotros, ¿no? No. Hay un detalle. Por ejemplo, el inglés vino el papá, la mujer, los hijos, hasta la suegra, el perro, la vaca y todo. No se vieron a cruzar con nadie. El español no. Históricamente se dice que trajo Hernán Cortés lo peor de España, los que estaban en la cárcel, los que te vas a quedar aquí en la cárcel. Esos hombres que jamás tuvieron una mujer durante meses o años, vienen aquí, nuestras nativas eran bonitas, son bonitas, de buen ver. Obviamente empieza la fusión, la relación que hay, el mestizaje surge. Y naturalmente el hombre siempre asume por naturaleza el papel de papá. Y empieza ese sentimiento paternalista, aunque no te cases con la mujer que tienes, pues. Ajá. Y la mamá también su papel de mujer. Entonces el papá siempre va a hablar de dónde vive, lo bueno de su lugar. Claro. Y te dice, hijo, cuando Dios te crezca nos vamos a ir para allá. Y ese español jamás se fue, se envejeció, aquí se murió. Y el hijo se quedó pensando en su España y los datos que el papá le daba. Y su mamá, como siempre decían los pueblos, hijo, ¿para qué te vas a Villahermosa? ¿Quién te va a lavar la ropa? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a dormir? Y esa gente no te conoce. Y la mamá nos trata de mantener en la casa y creas un ser humano dueño de nada. Ni se siente de este territorio ni del otro. Entonces, esa es la actitud nuestra, que no tenemos ese sentido de amor a este país. Ajá, solo cuando estás medio bolo con un poco de tequila en el bus y estás en un partido de fútbol y estás no sé cuánta, es cuando grita ¡Viva México! Sí, pero también hay una situación que se creó y que eso siguió hasta nuestros días. Claro. Es el famoso discriminación. Pero ¿sabes por qué se genera? Por raza. El papá dijo, el español es un ser superior, el español es así. Y te quedaste admirando a aquel y te sentiste menos que aquel. Y no eres menos que aquel. Porque el papá te metió en la mente eso, el español que vino aquí, que eran lo mejor allá, que mira la ciudad, que mira cómo somos, y además como se impuso, como sometió, se siente superior. Sí. Se sentía en esa época. Por eso. Ahorita. ¿Quién sabe? Pero son 300 años de sometimiento. Sí. Sí. Pero, y entonces eso tenemos que irlo quitando de encima.
Porque esa actitud nuestra nos hace ver de esta manera, nos hace ver tontos, nos O hace sea, ver si lo vemos por esa parte, acomplejados. si lo vemos por esa claro. parte, pero mira, yo siento que es precisamente ese el sometimiento. Por ejemplo, Por eso, hablamos un de esto. sometimiento cultural, primero. Cultural. Un Y a la fuerza. sometimiento económico. Y Así social. es. Y social, político. y político, Sí, todo. o sea, todo O sea, eso- todas las áreas sociales, ellos lo controlaban. Así es. Y en ese sentido, Pero déjate de eso, las defunciones por enfermedad, se iban los indios, se iban... Ah, bueno, la gripe porque mató, todo olvídate. lo trajeron de allá. Eso también pues, afecta sí, claro. es parte Claro. de todo. de todo eso. Es Es que- decir, la conquista fue la manera legal de... que me meto ahí, ¿no? Claro. Y ahí viene un proceso colonial de sometimiento durante creo que 500 años. 300 años y legalmente. después de eso, esos pueblos vienen un proceso de independencia, ¿no? Entre comillas, de su país metrópoli. Porque Y en ese periodo de los 1800, todos los países latinoamericanos ahora empiezan a independizarse. Pero ¿qué estructuras quedan? Las que habían Las que habían de exactamente. Por ejemplo, no había un modo de producción que digamos capitalista, ¿no? Ahí coexistían situaciones de atrás y de ahora. Claro, y la actitud nuestra, quien administra, entreguismo del país. Entregar estas cosas, no sentir que esto lo podemos sacar adelante nosotros, ¿no? Entonces, vemos al de afuera como mejor que nosotros, con una actitud hasta débiles. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que ir sacudiendo y entender que este país es de nosotros y que tenemos que entender de que si no ponemos, como dijo Hildardo hace un rato, el desarrollo económico no es por etapas, no es lineal, no es que decías tú un tema que contabas, sino se da ni mecánicamente no, se da porque la sociedad lo impulsa. Analiza a las sociedades que son desarrolladas en este momento, vieron un sentido nacionalista, se preocuparon por su país, impulsaron a su país y son ahorita unas culturas más avanzadas. En el caso de los chinos, en el caso de los japoneses, en el caso de 3, 4, 5 europeos o de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Sí. Nosotros, cuando llegamos a algo, nos convertimos en enemigos nosotros mismos. Pero no es la misma mentalidad que tienen los chinos con los Es otra cosa, entonces, porque es una cultura única. Así es. Pura. Yo creo que esa mezcla fue lo que nos hizo así. Así es. tenemos una herencia, Una herencia colonial. cultural Colonial. en esa fusión de nuestras culturas, Nuestras culturas, española que ha pesado mucho. Así yo, es. yo no creo que ahorita nos Sí. pese tanto, ¿sí? Yo creo que ahorita las condiciones son totalmente Pero diferentes. tú recuerdas- y son otros factores. Pero sí, y porque otros se elementos. van. Pero tú recuerdas que antes se celebraba mucho el El Día de la Raza. el Día de la Raza. Agradecerle No, que nos conquistaron, olvídate. o sea, así. No, pero es que así lo aceptábamos. Ajá. se Y hacía hasta un suspendíamos homenaje, clases y ¿no? cuantas cosas. No es posible. Luego No es dijeron, vamos a posible. disfrazarlo. Es el encuentro de Los dos culturas, mundos. de dos Tampoco, culturas. porque dos culturas. ¿Cuál? No, yo pero, creo que- o sea, nuestra mentalidad fue esa, pues. Ese ¿no? de sometimiento, De sometimiento y de y- entreguismo. Como venían y se llevaban todo a Europa, así seguimos actualmente. ¿Qué quieres? El petróleo aquí está a punto de empresa. ¿Qué quieres? La energía aquí está a punto de empresa. ¿Qué quieres? Esto aquí está. Ten las tierras, ten todo. ¿Y los mexicanos con qué se quedan? Entonces, ese entreguismo colonial lo seguimos manejando hasta el día de hoy. Aquí llevan el oro, la plata, cacao y no sé qué otras cosas más. Yo creo que por ahí va el asunto. Yo creo que está interesante el tema, Sí. pero ya al regreso... Si lo vemos de esa parte. Claro. Porque también tiene otra vista. Ah, claro. Obviamente, regresando, seguimos platicando sobre este tema de este México maravilloso que somos nosotros. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa de economía y estamos platicando este tema de que somos un país grandioso, pero rico en todo. Estamos transmitiendo en el canal 35 en TV UJAT. Tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Y si va manejando, escúchenos en Radio UJAT en el 107.3 de FM. Estamos platicando este tema y vamos ya a la recta final sobre este programa, que la verdad que da para mucho porque es analizar, pero lo estamos haciendo muy rapidito, a nosotros como mexicanos. Somos de lo mejor que hay en el mundo, pero actualmente, ¿no? Somos un país de mucho hablar, de poca acción, somos decidiosos. El mañana lo veo,
donde el sistema capitalista llegó tarde. Dicen por ahí que somos la economía del número 15, ahora me decía mi amigo Gildardo que somos el número 11, acaban de sacar ese dato actualmente la OCDE, con recursos humanos y naturales abundantes, que nos hemos preparado, a nivel de educación superior, mucha preparación hay en todo el país, pero que hemos entregado gran parte de lo que somos nosotros. Se ha entregado a las transnacionales el petróleo, la energía, recursos naturales y más cosas. ¿Con qué se cree el mexicano? Entonces, por ahí va la plática final de esto, y la pregunta final es, ¿qué debemos hacer para el salto al desarrollo económico y social? ¿Qué debemos impulsar? Maestro Bolívar, te dejo la palabra. Es difícil contestar esa pregunta en pocas palabras y en poco tiempo. ¿Qué debemos hacer? Cuando el tema acá era cultural, pero también yo decía, hay algo económico, porque, por ejemplo, vémoslo ya actualmente. Esto nos dio como consecuencia la facilidad del conocimiento. Algunos cultivos que eran de acá se llevaron a Europa e hicieron una función importante, pero también de allá para acá. Es el caso concreto del café. Se adaptó fácilmente aquí en América, que por ejemplo el mejor café está en Sudamérica. Pero también sí, fue ida y vuelta. También se generó la actividad económica, porque los productos ultramar, pues eso que claro. se hablaba, pero también esto originó pobreza, porque dio pauta a una incipiente burguesía de allá, pues, ¿no? Que venían y transportaban los productos, ¿no? Generó una riqueza, pero a costa de los recursos de América, bueno, en aquel entonces de la colonia. Entonces es difícil, pues, decir, bueno, vamos a hacer esto y vamos a salir del desarrollo. No, hemos pasado por muchos esquemas de desarrollo, nos han dicho que somos países últimamente emergentes, fuimos en vías de desarrollo y hablamos bonito, pero nunca llega el desarrollo. Es que fíjate, este modelo neoliberal nos emboletó a los gobiernos del mundo, y muy en particular nuestro, en donde exigía reformas. Pero al final de cuentas, todo el mundo hizo reformas, pero no entregaron tanto los recursos nuestros, de esos países. El entreguismo. Y el entreguismo terrible que hay. Entonces, porque si tú revisamos, hace un rato revisamos toda América Latina, pues no hay ese entreguismo de nosotros. Entonces, por ejemplo, entramos a abrir una realidad en el mundo, un mundo atorado en una economía globalizada donde todo el mundo quiere vender todo y que nadie emerge, que nadie cede un espacio para que esto funcione, para que eso se dinamice. No quieren ceder ningún centímetro de lo que está pasando en la economía mundial. Entonces, estas personas que mueven el mundo, están negociando lo que les interesa a ellos como bienestar, como negocio. Y aquí nosotros que hicimos reformas, y las hicimos demasiado tarde. ¿Qué le hicieron? ¿A quién beneficiaron esas reformas? A un grupo de los extranjeros, no a mexicanos. No a mexicanos. Y a los pocos mexicanos que se atrevieron a esto, pues les dieron cosas pocas, ¿no? ¿Quién se beneficia? Exxon, Shell, compañías extranjeras. Entonces, aquí, ¿qué pasa con este entreguismo nuestro? Es esa parte, pues. Inclusive, si tú te pasa algo allá afuera, en otra parte del mundo, hasta traté de decir, qué bueno que le pasó, para que andaba por allá. Es la expresión de nosotros. Mientras que a los países desarrollados le pasó, y mandan hasta el ejército a buscarte lo que haya pasado. Entonces, esa es la parte que no entiendo, es el pero que yo le pongo a este análisis que ponemos nosotros, pues. Ese entreguismo. Maestro Gildardo, la pregunta quedó en el aire. Debemos que estar riéndote porque mire, me preguntas eso, ¿no? Era una pregunta de los cuartos, era 300,000 pesos ahora, ¿no? 300,000 pesos. Sí. Mira, la ciencia económica 364,000. Actualmente tiene muchos paradigmas. Claro. Lamentablemente en nuestros países y en nuestras educaciones, en nuestras universidades, mejor dicho, en nuestra formación educativa para los que nos dedicamos a la ciencia económica, cargamos con una losa muy pesada de educar a nuestros jóvenes con teorías que benefician exactamente a los países desarrollados. Así es. Porque ellos son los que crean esa teoría, nos las venden como que es el modelo a seguir,
y todos estamos alineados en ese sentido. Sobre ese lineamiento. Eso sucede en las universidades, pero además en el sector público, en el gobierno, mandan a jóvenes a prepararse en sus universidades también, donde allí se etiqueta el modelo que hay que seguir y vienen esos jóvenes a luego ocupar puestos importantes en nuestro país y vienen a reproducir lo mismo porque esa es la verdad absoluta. Que desconocen al país. Y ese es el esquema que hay que llevar. Claro. Mira, hay un libro, estaba yo ahorita mientras les escuchaba, un libro del Fondo de Cultura Económica de Paul Baran que se llama El excedente económico, para los que quieran consultarlo. Yo creo que la historia de la humanidad ha girado siempre sobre la lucha por apropiarse el excedente económico. La forma como se da esta lucha, bueno, se va a diferenciar en la medida del desarrollo histórico que tengan las sociedades. Hablábamos de la colonia cuando nos conquistaron los españoles. Bueno, finalmente los españoles venían con unas actitudes, es más una explotación absurda, no era nada más las enfermedades que traían, sino el trato, el manejo que tuvieron con nuestra población antepasada, que hubo una extinción tremenda, todo por extraer riqueza y llevársela todo el mineral metrópoli. en ese momento. Mineral, porque ese era el esquema. Claro. Si eso lo extrapolamos a nuestros días, a hoy, bueno, está sucediendo lo mismo con otros matices. Ahorita ya no es venir a explotar las minas, sino ahorita es el capital financiero el que hace el negocio con una diversidad de matices, premian a mexicanos allá en Nueva York. ¿Cómo se llama? En el que controla todos los bancos centrales. Ah, el Fondo Monetario. No, todos los bancos centrales. El gordito. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, no, la OCDE. El gordito. Banco los México. bancos centrales tiene un banco. ¿Qué es banco de bancos? Que es el banco, no, se me olvidó el nombre ahorita. Entonces, nos debemos sentir orgullosos porque tenemos un mexicano que va a aplicar a todos los países cómo mantener el control de la política monetaria en esos países, todo en beneficio del capital financiero. O sea, es que ese no tiene nacionalidad. Es que no, el capital no tiene nacionalidad. El capital golondrino que le llaman. El capitalismo, ahorita el capitalismo está en la fase de consolidación del mercado mundial. Vamos a interrumpir un ratito porque vamos en la recta final del programa. La pregunta, ¿qué hacer para el salto al desarrollo económico? Déjame sacar mi bola de cristal. No, bueno, pero a propuesta. Yo, por ejemplo, hay algunos economistas que dicen impulsar la educación y la salud. ¿Con quién? Con Walter Mercado. No, impulsar la educación y la salud, por un lado. La otra es el enriquecimiento. Por otro es el recurso sustentable del desarrollo. Parece que estoy escuchando el a un otro candidato es con el nacionalismo. Parece que estoy escuchando a un candidato. No soy candidato. Pues lo que dicen los candidatos. Bueno, hay que escucharlo también. Sí, la educación es un factor para el desarrollo. Eso es claro. Pero la salud. Pero la salud también, ¿no? Pues el empleo. Por eso, la inversión. Es que habrían dos aspectos, uno cualitativo y uno cuantitativo. Eso tiene que funcionar para el desarrollo económico. Tiene que ir a la par, pues, porque no puede funcionar uno sin otro. Así es. La clave es esta, tan sencillita para que el público nos entienda. Ya le quitaste la parada. Disculpe, te la he quitado porque ya se va a acabar el tiempo. Mira, se discute en economía que primero hay que crear la riqueza y luego repartirla. Bueno, estamos en una etapa de que la riqueza ha crecido. ¿Cuál riqueza? Dinero. La riqueza, la dinero. actividad, la riqueza, o sea, el PIB, todo lo que se produce, la riqueza, se ha incrementado. Pero hay una posición que dice, antes de repartirla hay que crearla. Bueno, se está creando, se ha creado y ha crecido eso infinitamente, pero el reparto no ha llegado. Pero el reparto no es que te la regalen, no, que haya que reparte, bueno, que hayan mejores salarios, mira, que haya mejores condiciones de vida, el aspecto que haya mejores ¿cuáles serían del aspecto cualitativo? Bueno,
El aspecto cualitativo, ¿cuáles serían? La educación, la salud, la vivienda, el empleo y el ingreso. Con eso, pero hay que crearlo. La otra parte, el aspecto cuantitativo, lo que habla del crecimiento del PIB, no se ha distribuido, se ha concentrado en unas cuantas manos. 100 personas controlan el 50% de la riqueza de la población mundial. En nuestro país, 10 personas controlan el 50%. Ya lo mencionamos de aquí. todo eso. Son Entonces, 15, dijeron ellos. Entonces, ¿Dónde? ahí está la riqueza, ya se creó, pero nada más hay un grupito que se lo está O sea, acaparando. necesitamos generar otro modelo económico es más, de fíjate, economía mixta. Antes había de pobreza. bienestar para todos. Antes había pobreza. La sigue habiendo y ahora dicen que hay extrema pobreza. Sí, porque, O sea, a los pobres los han vuelto pobres de pobres. Y a la clase media Los les han vuelto quiere pobres. Y los ricos, Sean más ricos. más ricos. más ricos. Y No, pocos. yo creo que se requiere retornar a esa, yo insisto, Conciencia, ahí puede ser. eso, un sentido más nacionalista, un sentido de bienestar y un sentido de una economía. Yo creo que el programa llegó hasta ya al final. Bueno, El llegamos Estado debe participar en eso. en la distribución Así de la... es. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.